Bueno, pues buenos días, somos Gonzalo, Daniel, David y yo, que soy también David. Sí, efectivamente. Y nos gustaría hacerte unas preguntas sobre Europa, pero primero de todo, háblanos un poco de ti y sobre tu nombre. Bueno, yo soy Servando Gutiérrez, tengo 53 años, estudié Geografía e Historia en la Complutense, me especialicé en Historia Medieval y bueno, pues llevo 30 años en la enseñanza como profesor de educación secundaria. Soy padre de familia, tengo tres hijas y bueno, pues no sé, me gusta mucho reírme, la naturaleza, viajar. Bueno, como profesor de historia que eres, nos imaginamos que serás un buen conocedor de los países que componen la Unión Europea y cómo funciona el Parlamento Europeo y todo eso. Pero, ¿crees que los españoles en general conocen las funciones tan importantes del Parlamento? No, yo creo que en su inmensa mayoría no tienen ni idea de cómo funciona Europa ni de lo importante que son las instituciones europeas. Europa les suena pues a que tenemos una moneda común, a que puedes viajar ahora mismo sin pasaporte, pasar de una frontera a otra. Y sí hay unos señores en Europa que deciden, allí que están muy lejos, pero en realidad no son conscientes de la importancia que tienen. ¿Y por qué crees que es esto? Bueno, yo creo que en general la cultura política en España es muy escasa. O sea, porque si tú preguntas a la gente sobre cómo funciona el sistema político español, pues te sorprenderá ver que mucha gente tampoco lo sabe. Entonces, si desconocen cómo funciona el sistema nuestro, pues imagínate algo que está relativamente más alejado como es Europa. Supongo que es por comodidad, porque la gente pues, se preocupa más por el día a día y también porque de alguna manera los políticos tampoco les interesa muy bien que sepamos cómo funcionan las cosas, porque cuanta más información tengamos, pues más importante es nuestro voto. Bueno, ¿y tú cambiarías algo del Parlamento Europeo, del funcionamiento? Sí, yo cambiaría muchas cosas. Por ejemplo, yo al Parlamento Europeo le daría mucho más poder para hacer realmente la sede de la soberanía europea. Porque ahora muchas de las decisiones que nos afectan realmente no se toman en el Parlamento, sino en instituciones como por ejemplo el Banco Central Europeo o la Comisión Europea, que realmente no están condicionadas por la voluntad de los europeos. Entonces, empezando por darle muchas más atribuciones al Parlamento Europeo, que realmente hay un poder legislativo efectivo, de control de los órganos de gobierno, de control de la política económica, de la política monetaria. Democratizaría mucho más Europa. Aunque parezca que volvemos a la pregunta anterior, ¿crees que los españoles se sienten europeístas? Sí, yo creo que somos de los países más europeístas de la Unión Europea. En parte porque, por nuestra historia, hemos estado muchas veces alejados del centro de decisiones a nivel europeo. Entonces, para nosotros, formar parte de Europa significaba estar a la altura de los grandes. Nosotros hemos pasado una larguísima dictadura, de las más férreas que ha habido en la historia, y claro, para nosotros formar parte de Europa significaba el bienestar, libertades, derechos sociales, y yo creo que eso sí que se mantiene, a pesar de que mucha gente ya no recuerda la dictadura, no la vivió en persona, pero sí que tiene ese pulso europeísta. ¿Y tú te sientes europeísta? Yo me siento europeísta, yo me siento ciudadano del mundo y yo me siento que formo parte de este mundo globalizado. Bueno, la impresión que tenemos nosotros es que cuando las cosas van mal, sobre todo problemas económicos, echamos mucho la culpa a Europa, pero nunca solemos ver nada positivo. ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que el problema no es de Europa, sino de cómo se ha articulado Europa. Es decir, claro que cuando hay problemas económicos, digamos que la línea económica nos la marca Bruselas, nos pide un control del déficit, un control del gasto, pero eso no es culpa de Europa, eso es culpa de los políticos que dirigen Europa, y a esos políticos los hemos puesto nosotros. Entonces el problema no es Europa, el problema será los políticos que los ciudadanos de los diferentes países de Europa ponen al frente de las instituciones. Entonces lo que habrá que cambiar será las líneas políticas de Europa, y para ello tenemos algo tan importante como es el voto y nuestros parlamentos. Bueno, ahora vamos a hablar de los países que quieren entrar en la Unión
crees que muchos países quieren entrar en la Unión Europea? Bueno, pues como nos pasó a nosotros, las ventajas son obvias. Pertenecer a Europa te permite, por ejemplo, desde el punto de vista económico, ampliar el mercado para exportar y vender tus productos. Te permite recibir ayudas económicas que, por ejemplo, para España han sido fundamentales a la hora de desarrollar, de construir infraestructuras. Te garantiza, ahora menos, pero durante mucho tiempo te garantizaba derechos sociales, te garantiza las libertades. Entonces, claro, formar parte de Europa es formar parte de uno de los grupos más exclusivos del mundo. Bueno, ¿y qué creéis? O sea, ¿por qué creéis que algunos países son rechazados o de qué depende que lo sea? Hoy yo creo que básicamente son rechazados porque no cumplen algunos requisitos políticos. Por ejemplo, no puedes formar parte de la Unión Europea si mantienes la pena de muerte o si no respetas ciertos derechos y libertades. Entonces el déficit democrático es un factor que puede influir. Antes influía también la divergencia económica que pudiera haber entre la situación de un país y la de los países europeos, pero yo creo que tiene más importancia digamos, los problemas políticos. ¿Por qué crees que el Reino Unido quiere abandonar la Unión Europea? Bueno, el Reino Unido nunca ha sido muy europeísta. De hecho, el Reino Unido entró en la Unión Europea cuando perdió su imperio, ¿no? Y todas las colonias que tenía pues, se habían independizado. Entonces, pasó de ser una economía gigante a quedar reducido a su espacio económico. Y entonces es cuando se vio en la tesitura de tener que formar parte de la Unión Europea. Aún así, siempre el Reino Unido pues, ha tenido un estatus especial. Hace mucho tiempo, por ejemplo, Margaret Thatcher pues, ya negoció el llamado cheque británico, es decir, que a los británicos había que devolverles el dinero que ellos consideraban que pagaban de más. Por lo tanto, no nos puede extrañar que haya un sentimiento fuerte antieuropeísta. Si a eso le añadimos ahora pues, los populismos, los nacionalismos que han crecido con la crisis económica y que han favorecido que los partidos más extremistas del Reino Unido hayan abanderado la idea de que saliéndose de la Unión Europea, pues el Reino Unido va a recuperar su esplendor y su grandeza, pues entendemos un poquito los factores que explican que, por ejemplo, en el Brexit ganase el sí. También la desmovilización de muchos votantes británicos que no le dieron importancia a ese referéndum y si hubieran votado, seguramente hubieran votado a favor de quedarse en Europa y como no fueron a votar, pues facilitaron que ganase la opción de salirse. En toda Europa hay un movimiento radicalizador, es decir, están surgiendo muchos partidos extremistas que están siendo apoyados por muchos ciudadanos, también en España. ¿Tú puedes explicarnos por qué? Bueno, yo creo que la razón principal la tenemos en las políticas neoliberales que se han aplicado desde hace 30 años, que han significado recortes de derechos, precarización en el empleo, más dificultades económicas. Entonces, ante esa situación, pues los sectores más desfavorecidos han sido caldo de cultivo para que abracen las soluciones simplistas que dan estos partidos, que son soluciones que si tú las analizas en profundidad, pues se caen por su propio peso. Pero a simple vista, pues echarle la culpa de lo que pase a la Unión Europea, a los inmigrantes, a la competencia de otros países, permite que estos sectores enseguida encuentren una salida. Además de esto, la izquierda yo creo que ha fracasado en el intento de dar una explicación coherente y una alternativa. De hecho, esa izquierda muchas veces, sobre todo pienso en los partidos socialistas, han coqueteado con estas políticas neoliberales. Entonces eso ha hecho que no hayan dado una alternativa, digamos, viable, homogénea, coherente, que utilice, por ejemplo, la crisis medioambiental, que utilice los principios de solidaridad como una forma de atraer a estos votantes desencantados. Y eso ha facilitado pues, que se dejen llevar por el populismo. Bueno, ahora vamos a darle un pequeño giro a la entrevista y vamos a enlazar Europa con España. La situación de los migrantes en Europa es preocupante, al igual que las medidas que se están tomando. ¿Qué opinas de España?
Bueno, pues yo creo que España es uno de los países más solidarios, pero que podría hacer más y que no está a la altura. España ha sido un país de migrantes. Todavía quedan muchos españoles en Europa, de los que emigraron hace 40 años, o hijos de migrantes, y a veces se nos olvida. Pero es uno de los principios fundamentales de Europa, es el principio de solidaridad. Y Europa ha sido un país de acogida, sobre todo de refugiados políticos, de perseguidos, de exiliados, y España ha sido uno de los países que justamente por razones políticas más exiliados y más refugiados ha tenido que enviar a Europa. Entonces ahí yo creo que España sí que tenía que tener un papel más activo, más de liderazgo en hacer que estas políticas que realmente son lamentables y están en contra de los principios europeos. Yo pago a un país para que tú te quedes con los refugiados y te quedes con los inmigrantes. Eso es contradictorio para el principio de Europa, y España sí que tenía que tener un país más activo. Bueno, ya que hablamos de España, ¿cómo resumirías la situación política actual en nuestro país? Pues yo creo que estamos en una encrucijada, en un periodo de transición. Se está agotando un sistema político, que fue el que surgió de la transición, y tenemos que crear el nuevo sistema político. Y hasta que se produzca el fin del viejo y el nacimiento del nuevo, pues claro, vamos a ver muchas convulsiones, muchos movimientos, vemos que surgen nuevos partidos, que desaparecen, hay tensiones territoriales. Desde ese punto de vista yo creo que es un momento muy interesante, y en el que vosotros, que sois las generaciones que ya no vivisteis la dictadura, que tampoco vivisteis la transición, tenéis que tener un protagonismo activo, es decir, tenemos que construir el sistema político vuestro, que os permitirá a vosotros tomar las riendas de este país y tomar decisiones. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me gusta mucho la situación actual, aunque a veces pues, conlleve problemas de inestabilidad, de dificultades para crear gobiernos, pero desde el punto de vista histórico es muy interesante. ¿Qué solución aportarías tú como ciudadano al conflicto del nacionalismo catalán? Pues yo, como historiador y como investigador en ciencias sociales, haría lo que hacen los expertos, que es fijarse en otros modelos. Yo ahí tengo un ejemplo muy claro que es Canadá. En Canadá tuvo que afrontar el problema de Quebec. En Quebec se hicieron 2 referéndums para la independencia. El último perdió el independentismo por un 0,5% de votos. Y hoy, pues 20 años después del referéndum, en Quebec el nacionalismo independentista está bajo mínimos. Únicamente las generaciones mayores son las que todavía tienen sueño de la independencia, pero las generaciones jóvenes, y vosotros habéis convivido con gente de Quebec y lo conocéis, pues el tema de la independencia es una cuestión que les ajena. ¿Qué es lo que hizo Canadá? Pues cuando surgió un problema nacionalista fuerte en Quebec, en vez de lo que se ha hecho aquí, que es dar la espalda y tratarlo como una cuestión de es algo ilegal, ilegítimo, etcétera, afrontarlo. Y dijeron, bueno, vamos a ver, ¿cuál es el problema? Cuando hablamos de nacionalismos, hablamos de una cuestión que tiene mucho que ver con los sentimientos y con las vivencias de la gente. Pues los canadienses dijeron, aquí hay un problema de canadienses que no se sienten a gusto en Canadá. ¿Por qué? Por esto, por la lengua, por los símbolos. Hicieron una campaña de intentar integrar que esos canadienses de Quebec se sintieran a gusto dentro del Estado canadiense. Reconocieron el estatus diferenciado de Quebec dentro de Canadá. En Canadá hacen bandera de la multiculturalidad, del bilingüismo. Tú vas a cualquier zona de Canadá y aunque no hablen en francés, hacen demostración y gala de que Canadá es un país bilingüe. Todos esos gestos, incluso cambiaron la bandera, el himno, todos esos gestos han hecho que los habitantes de Quebec, hoy en su inmensa mayoría, se sientan a gusto dentro de Canadá. Yo con el caso de Cataluña haría lo mismo, es decir, analizaría el porqué. Yo creo que España es un país diverso, multicultural, multinacional. Creo que, igual que Quebec en Canadá o Escocia en el Reino Unido, Canadá es una nación dentro de España. Reconocería esa peculiaridad y al final llegaría a una solución acordada entre la mayoría de los representantes catalanes y el conjunto de España, que sometería al referéndum. Y en ese referéndum no tendría ningún reparo en plantear también la posibilidad de independencia. Un referéndum, eso sí, pactado
con el Estado, en el que estuvieran muy claras cuáles son las consecuencias y cómo se procedería en caso de que saliera alguna de las opciones. Y en ese referéndum plantearía 3 opciones: la independencia, el Estado autonómico actual o la consideración de Cataluña como nación dentro de una estructura federal del Estado español. Y yo estoy convencido de que si se hiciera esto, la inmensa mayoría de los catalanes, tal y como dicen muchas encuestas y sondeos, apoyarían esa solución intermedia. Hoy por hoy está claro que la mitad de los catalanes no pueden imponer a la otra mitad la independencia, pero la otra mitad de los catalanes tampoco pueden imponer a esa otra mitad el Estado autonómico, que allí ha sido superado. Entonces habrá que llegar a un punto de encuentro y a una solución que satisfaga a la inmensa mayoría de los catalanes. Y siempre desde el diálogo y afrontando los problemas. Bueno, ya para terminar, como sabe, dentro de 1 o 2 años ya nos toca votar. Entonces, ¿tú qué nos aconsejarías a nosotros para votar? Bueno, yo lo que os aconsejaría es que siempre utilicéis el derecho al voto independiente. Justamente los xenófobos, los populistas, los nacionalistas, esos siempre van a ir a votar. Pues cuando un ciudadano no vota, le está dando las posibilidades de decidir a esos sectores que están muy movilizados y que generalmente son los que apuestan por soluciones más fáciles o más simplistas. Entonces, siempre que votéis y que sepáis a quién votáis. Es decir, no se trata de que os leáis todos los programas electorales de todos los partidos, pero que cuando votéis, votéis con la cabeza. Y no os dejéis llevar por los eslóganes simples y mensajes. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros.